Estado estudiando por unas breves semanas aquí y todo esto. Si usted busca ahí en sus notas, porque ya vamos un poquito adelantados, en la página 21, en la parte de hasta arriba, y vamos a estar llenando espacios y todo esto, entonces de la mejor manera vamos a estudiar esto. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se reúna con nosotros. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia de la mejor manera, Señor, para enseñar y aprender de tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros hoy en esta tarde. Quédate con nosotros el resto del día. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dice ahí en la letra C, en la página 21, una asamblea debe estar organizada. Por lógica, ¿no? Que entre tanto que una compañía, entre tanto que una institución, si no hay una organización, pues entonces siempre va a haber un caos. Si no hay una organización, siempre va a haber a cada quien va a querer tomar liderazgo y entonces no va a haber buenos resultados. Y número uno, una asamblea no es una turba, una muchedumbre desorganizada, lo que le estaba diciendo aquí. La palabra asamblea implica organización, que muchas de las veces en nuestras vidas es lo que hace falta y bien esencial. Una organización, algo que realmente nosotros veamos y entendamos que estamos teniendo una buena vida para poder disfrutarla de la mejor manera. E igual la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo puede una iglesia disfrutar de una vida cristiana? Pues teniendo una buena organización. Vamos a buscar Colosenses. Colosenses, si usted va ahí a su índice y de la mejor manera, para que lo encuentre más rápido. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ahí en sus notas, hermanos, que estamos aquí presentes, usted lo tiene. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y la palabra del Señor dice así: y Él es, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí en nuestras notas, una iglesia es comparada simbólicamente a un cuerpo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es comparada a un cuerpo. El cuerpo humano es un ensamblaje de muchas partes, pero ¿está el cuerpo humano constituido por un montón de piel, carne, órganos, huesos, etcétera? Por supuesto que no. Tienen que estar unidos de acuerdo con un plan, ¿verdad? Es igual como un vehículo también. Tiene un ensamblaje adecuado para su función adecuada. Igual Dios nos ha constituido a nosotros los humanos de la mejor manera para poder tener una función de vida agradable, igual la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces, por supuesto que no, tiene que estar unidos de acuerdo con un plan. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Salmos 139, versículo 14. Salmos 139, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, te alabaré porque formidables son maravillosas tus obras. Entendemos y comprendemos que para que una persona esté, digamos, saludable, una persona funcione bien su cuerpo,
pues por ende, tuvo que haber nacido de la mejor manera, que aunque en el transcurso nosotros hemos venido dañando nuestro cuerpo, ¿verdad? Metiéndole cosas que no son. Pero fíjese, aquí dice el salmista, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Y la iglesia debe entender y comprender también de la misma manera que Dios ha querido que una iglesia esté sana, una iglesia que que le dé honra y la gloria a Dios, así como nosotros con nuestro cuerpo, de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a ver la letra B. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, en la letra B, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. Dice así la palabra del Señor. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos aquí que una iglesia se compara simbólicamente a una casa. A una casa. Primero era un cuerpo, ahora vemos que es una casa. La casa donde usted vive también es un ensamblaje, pero están las casas constituidas por un montón de ladrillos, maderas, yeso, clavos, etcétera. Por supuesto que no. Estos materiales tienen que ensamblarse según un plano o diseño, ¿verdad? Y vamos a ver otros pasajes aquí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, 11 y 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al 11, perdón, y luego después el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Cristo, perdón, de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este fue hasta el 11. Ahora vamos a ver el versículo 16, que es lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice aquí en nuestras notas, donde la iglesia de Corinto fue comparada a un templo. Ahí vemos primero que es un cuerpo, una casa y un templo. Usted, me imagino que de antemano, por ahí en algún momento ha escuchado usted, pues vamos a la casa de Dios, ¿verdad? O vamos al templo, ahí donde se predica la palabra del Señor. Y antes de que yo pudiera estar en una iglesia, o pudiera venir a la iglesia, yo antes escuchaba eso específicamente. Vamos más que era en el aspecto del templo. Vamos al templo. Y el templo, yo me quedaba con eso, ¿no? El templo, ¿y dónde vas? ¿Dónde es eso? Bueno, el templo, pues también le llamamos iglesia. Bueno, ¿le llamas iglesia o le llamas templo? Bueno, pues las dos cosas. Bueno, le digo, entonces, ok, está bien. Y ahora lo vengo a entender por medio de la palabra del Señor, que aquí están algunos nombres dados a una organización, ¿verdad? Un cuerpo, una casa y un templo. Vamos a ver el número 2. Una iglesia neotestamentaria debe estar organizada. El diseño encuentra en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos ahorita.
Ya se lo leí, todos los pasajes, aquí en nuestras notas ya se lo leí, cómo debe de estar organizada como un cuerpo, ¿verdad? Y como una casa y como un templo. Entonces, a esa es una iglesia nuevo testamentaria. Ahora vamos a ir a la letra D. Una asamblea debe estar constituida. Una asamblea debe estar constituida. Esto, número uno, esto quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Escuche bien, esto quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Sería absurdo ensamblar un automóvil con leche, hojas y urinario. Sería una tontería construir una casa de papel, vendas y carne. Fíjese que muy lógico entender y comprender que Dios quiere que, que todo sea ensamblado de la mejor manera, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito. Número dos, de igual manera, una iglesia neotestamentaria no debe estar hecha de cualquier cosa ni de cualquier persona. Dios especifica los componentes correctos en el Nuevo Testamento. Y aquí viene, usted dijera, pero pastor, de alguna otra manera, pues en la iglesia puede caber todo tipo de persona. Sí, créame lo que no hacemos excepción de personas en la iglesia y esa no será nuestra intención de decir tú sí y tú no, o tú porque vienes bien vestido, o tú porque vives en tal lugar, tú no eres bienvenido. No, todos son, o tu estilo de vida es así, asado, todos son bienvenidos. Pero déjeme le digo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de una iglesia nuevotestamentaria? Esto es lo que debe de ser una iglesia nuevotestamentaria. Aquí se lo voy a decir ahorita. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra, fíjese, número uno, así que recibieron su palabra, primero fueron salvos. Ahorita vamos a escribir ese pasaje, o si usted tiene tiempecito de escribirlo ahorita, escriba ese pasaje de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia neotestamentaria se compone con personas que fueron salvas, o sea, que recibieron su palabra, después fueron bautizadas y claro, están añadidas o están en ese lugar. Esa es una iglesia, una organización constituida, una asamblea constituida. Ahora, dice ahí en letras pequeñas, haga un círculo alrededor de las siguientes palabras. Recibieron, bautizados y añadieron. Para que una organización, para que un negocio pueda estar bien formado, pues tiene que tener un compromiso, ¿verdad? Tiene que tener un compromiso con esa compañía. Entre tanto y mucho que las veces, como no nos sentimos comprometidos en el aspecto con Dios, pues debería entender y comprender que la persona, antes de que, bueno, pues no voy a la iglesia por esto, por aquello, por ciertos motivos, ¿verdad? Y cada uno tenemos nuestros motivos, pero ese no es el punto de vista. Ahorita es el hecho de que la iglesia se establece o es establecida por aquellas personas que recibieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados y están añadidos. Ok, ya que usted circuló esas palabras, este versículo da el orden y los requisitos para la membresía en la iglesia. La letra A es recibir la palabra de Dios y esto es la salvación. Usted póngale ahí en esa línea que es
la salvación. Recibir la salvación. La letra B, claro, bautizar, y la letra C es añadir a la iglesia, y también podemos ver otros pasajes aquí. Tenemos tiempo para mirar estos pasajes en cuanto a este tema. Vamos a ver ahí mismo, estamos en Hechos 2, ahora vamos a ver el 47, que dice la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, fíjese, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, entre tanto que Dios ha querido que una asamblea o un grupo de personas esté establecida, ha sido por personas primero que sean salvas, bautizadas, y luego que se añadan a la iglesia. Ahora vamos a ver otro pasaje que está mismo ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver qué dice más adelante. Esto en cuanto a una asamblea debe estar constituida. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 14. Vemos aquí una vez más, y los que creían en el Señor o tenían la salvación, aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Entre tanto y mucho que en una iglesia Dios ha querido que haya hombres y mujeres. Es en el hecho de que en una familia, para que se diga una familia, o el comienzo de una familia tiene que ser bíblicamente como la palabra del Señor lo enseña, un hombre y una mujer, porque si no hay un hombre y una mujer, no hay reproducción. Y lógico que muchas instituciones o muchas allá afuera, ¿verdad? Dicen, no, que ahora es así, ya los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Entonces, teniendo esto en cuenta de lo que ya leímos, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver el número 4. Vamos a dar vuelta a la hoja. Y esta es la única, dice aquí en nuestras notas, es la única manera bíblica en que una persona puede ser miembro de una iglesia bautista. Primero, fíjese, la salvación y después el bautismo. Definición ahí en nuestro círculo. Una iglesia bautista neotestamentaria es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Sí conlleva mucho esto del bautismo en la obediencia, como lo he dicho y he pensado siempre, que para poder agradar a Dios o querer que hacer las cosas mejor, pues tenemos que empezar a ser obedientes desde un principio, desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y dice la palabra del Señor aquí, ya le leí unos pasajes de que los que recibían su palabra y eran bautizados y se añadían aquel día, ¿verdad? Como 3,000 personas. Entonces, entre tanto que Dios quiere tener una iglesia genuina, una iglesia que sea obediente, pues tiene que comenzar, aquella persona que ha sido salva, pues tiene que ser bautizada, ¿verdad? De esta manera. Entonces vamos a seguir adelante. La iglesia tiene su cabeza, o sea, tiene un líder. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí en nuestras notas, y vamos a buscar algunos pasajes también. Las organizaciones religiosas humanas tienen sus cabezas, presidentes, papas, moderadores, superintendentes, etc. Cada iglesia bautista neotestamentaria tiene también su cabeza, pero una grandemente diferente a todas las mencionadas. Y vamos a buscar algunos pasajes conforme a esto para que allá afuera entienda y a nosotros nos quede bien claro que fuera de quien menciona la palabra de Dios, no hay ningún otro líder, ninguna otra cabeza más que lo que la palabra del Señor enseña. Y se lo voy a leer aquí, que es lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1,
versículo 18. Le leí hace ratito este mismo pasaje. Fíjese, con todo respeto a toda persona, aquí en el versículo 15, tenemos como primeras letras ahí, él, y cuando escribimos a ¿qué se dice? Un pronombre, con letra mayúscula al comienzo, significa que es sumamente importante. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él es, fíjese, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entre tanto y mucho que entre una y otra religión quieran decir que esta es parte de la iglesia fulana o mengana, no hay tal cosa, porque Cristo es la imagen. ¿Y cómo podemos verlo de alguna otra manera, o cómo entenderlo, perdón? Es de que Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, fue cuando vino a esta tierra, se encarnó y de la mejor manera la gente lo podía ver y podía palparlo como sus discípulos y todo eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero dice en el versículo 18, como nos estamos buscando aquí en nuestras notas, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjese, lamentablemente hay una iglesia o varias iglesias que toman hombres como tales o personas como tales. No, pues esta es la autoridad y esta es autoridad en la iglesia también. No hay ningún hombre o mujer puesta en liderazgo en la iglesia que tenga autoridad sobre nada más que Cristo, porque dice en el versículo 18, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Efesios capítulo 5, 23 y 24. Dice la palabra del Señor así: porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjese, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, fíjese, y Él es su Salvador. No hay nadie más que podamos poner que es un intermediario, que es una intermediaria, porque dice aquí la palabra del Señor, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, no dice ella, no dice el fulano de tal o mengano, está hablando de Cristo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjese, a Cristo, no a ningún hombre, no a ninguna mujer, a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo sigue diciendo esto del marido y la mujer? Porque así es como Cristo es identificado de la mejor manera, como la iglesia es la esposa de Cristo. Así se simboliza de esta manera, si usted quiere entenderlo también de esta manera. Entonces, vamos a ver en la letra A. Ya leí el 24 también. Vamos a ver la letra A en esta pregunta. Y ayúdeme, por favor. ¿Quién es la cabeza de todas las iglesias? ¿Y o quién debería? Dios. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo, porque dice aquí también
En el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza y debería ser cabeza de todas las iglesias, no solamente de esta, no solamente por mencionar religiones, ¿verdad? Que hay un sinnúmero, pero lastimosamente a religiones pues ponen a ciertas personas y creen que es mayor autoridad que Cristo, y lastimosamente no es así. Pero bueno, Cristo, ¿quién es la cabeza de todas las iglesias? No solamente bautistas, debería de ser de todas las iglesias neotestamentarias, es Cristo. Bueno, letra B. Vemos aquí en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, cada iglesia debe de estar sujeta a su cabeza, la cual es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cada iglesia debe de estar sujeta. Es la respuesta de la letra B. Cada iglesia debe de estar sujeta. La letra A, Cristo es la cabeza, ¿quién es la cabeza de toda iglesia? Pues Cristo. La letra B, cada iglesia debe estar sujeta a su cabeza. La letra C, vamos a ver qué es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice así, y después vamos a estar buscando también ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora vamos a ver qué dice el capítulo 5, versículo 7. Dice así, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y vemos aquí en nuestra pregunta, ¿de qué manera está sujeta una iglesia a su cabeza? Fíjese, ¿de qué manera está sujeta una iglesia a su cabeza? Y vamos a ver qué es lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿de qué manera está sujeta una iglesia a su cabeza? Pues cuando obedece a la verdad. Es como una buena comunicación, ¿verdad? Entre una pareja, entre una familia. ¿Cómo es que se ve una buena relación? Cuando los hijos son obedientes. Cuando los padres entienden y comprenden que aunque con los hijos tienen sus defectos, pero aún así están todos en conjunto, trabajan juntos. Entonces, cuando se trabaja en conjunto, igual en la iglesia, cuando una iglesia quiere trabajar en conjunto, es porque quiere estar obedeciendo y por ende está sujeta a Cristo. Entonces, nuestra respuesta a la letra C, cuando obedece a la verdad. ¿De qué manera está sujeta una iglesia a su cabeza? Cuando obedece a la verdad. Y vamos a ver lo que dice en nuestra nota, ahí un poquito más abajo. Jesucristo no es una cabeza simbólica. Cualquier iglesia que no está sujeta a Él ni a sus leyes está fuera de control. Disculpe, aquí parece que alguien quiere atención, ¿verdad? Vamos a seguir adelante.
ninguna iglesia, ya se lo leí. Disculpe. Ninguna iglesia tiene el derecho de hacer leyes. Solo debe obedecer las leyes dadas por la cabeza a través de su palabra. Una iglesia sin una cabeza viva está muerta. Una iglesia, ¿verdad?, sin una cabeza viva está muerta. Hay muchas iglesias que se dicen, sí, somos una iglesia viva, es una iglesia bien motivada, una iglesia que está en desarrollo y todo eso. Fíjese, lo que no es verdadero, tarde que temprano, va a desaparecer. Lo que no es verdadero, tarde que temprano va a desaparecer. Pero vemos por ende que la iglesia de Cristo es la única que ha sobrevivido y la única que sobrevivirá. Ha pasado por tantas y muchas persecuciones. Aún a Cristo lo trataron de matar, lo martirizaron, le hicieron tanto y mucho, pero aún él entendía y comprendiendo que era el plan de Dios. Él murió y resucitó, y gloria a Dios, él tiene la victoria por el único que venció a la muerte, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver este otro tema. Tal vez no nos va a alcanzar a terminar, pero vamos a ver aquí este tema. La iglesia tiene oficiales. La iglesia tiene oficiales. Vemos y entendemos que cuando Cristo comenzó la iglesia neotestamentaria, Él comenzó con oficiales, y vemos que sus discípulos, ¿verdad?, empezó a llamar a cada uno de ellos para que se encargaran, ¿verdad?, de si el Señor Jesucristo estaba en cierto lugar, y por ahí a lo mejor dejaba encargado a uno o a otro, y empezó a poner oficiales. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: Pablo y Timoteo, siervos, fíjese, de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjese, la palabra obispo es ancianos o pastores, y luego también diáconos. Diáconos. Bueno, la primera palabra es obispos, si usted está llenando el espacio, y la próxima palabra es diáconos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la letra B, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Fíjese, el que no sabe gobernar bien su casa. Oiga, aquí elimina a ciertas personas de posición. Porque hay muchos que dicen que un cierto ministro de tal iglesia no es casado. Pero aquí dice la palabra del Señor: que gobierne bien su casa. En el versículo 4. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa.
No está hablando solamente de que viva solo y todo eso, pero dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos. Ah, hijos. Pero ¿cómo es que este líder, o sea, tiene posición, pero no tiene hijos? No está casado. Ah, eso entonces iría en contra de la palabra del Señor. Porque aquí dice la palabra del Señor. Entre tanto y mucho que si yo le... Hay muchos hombres que quieren tomar una posición simplemente nada más porque les queda la posición. Pero no es donde Dios quiere que esté. Hay hombres que son solteros, hay hombres que pueden estar en alguna posición, pero no pueden estar enfrente de una congregación. ¿Qué ejemplo ellos mismos darían o qué consejería pudieran dar ellos a una familia si no están casados? Entonces dice la palabra de Dios así, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vamos a leer hasta el 13. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y luego dice en el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos. Ahí está. Ah, pero es que solamente este es diácono, este no es fulano de tal que está en oposición, pero no está casado. Ah, pero dice aquí, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, de alguna u otra manera, esta escritura menciona los requisitos para los dos tipos de oficiales. Los términos obispo, si usted quiere brincar a la próxima nota, hoja, perdón, ahí donde dice nota, en la página 23. Los términos obispo, anciano y pastor se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Preferimos usar el término pastor, que a los otros dos se les ha dado significados eclesiásticos antibíblicos. Bueno, la letra C. Vamos a ver. ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo ahí. Antes de seguir adelante, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener unos 5 minutitos, hermanos, antes de regresar aquí a la predicación. Créanmelo que este tema de la iglesia, como cualquier otro tema, es importante, pero para esto en lo que estamos es bien interesante entender y comprender muchos términos, pero también entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esto, porque por más que queramos seguir el liderazgo, ¿verdad?, de cualquier hombre, si no seguimos los principios bíblicos, vamos a caer en el error de solamente confiar en un hombre o solamente confiar en lo que la iglesia o las tradiciones o todo lo que ha venido enseñando la iglesia. Y desafortunadamente, cuando estaba estudiando esto, digo, wow, qué profundo es esto, entender y comprender que la cabeza de cualquier iglesia debería de ser Cristo, y muchas de las veces no es así. Muchas denominaciones o religiones toman por sobresaliente
otra persona u otro tipo de Dios, pero menos Cristo. O Cristo es segundo. Ah, no, pero sí, Cristo y entonces es lastimosamente, no es de esa manera. Entonces, vamos a terminar ahí. Vamos a tomar unos 5 minutitos y después vamos a regresar para la predicación. Vamos a orar una vez más para estar despedidos. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, porque nos ha enseñado de la mejor manera lo que tú has tenido para nosotros hasta este momento. Rogamos y pedimos, Señor, que ahora en la predicación, en unos momentos, Señor, hables a nuestros corazones para salir cambiados, transformados de la mejor manera. Quédate con nosotros el resto del día. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, regresamos ahorita en unos 5 minutitos. Gracias. Dios les bendiga. Ay, Junior. No sé ni dónde se. No sé ni dónde se.